comenzar la grabación en unos cuantos segundos. Sale entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y bueno, comenzamos, ¿verdad? La clase del día de hoy. Entonces vamos a voy a hacer una pequeña remembranza de lo que tenemos hasta el momento en relación a algunos de las fórmulas que hemos utilizado o que se van a utilizar dentro de lo que es lo que es estática de fluidos, o que es mecánica de fluidos. O también algunos libros le llaman, tiene otro nombre, bueno, dijimos que es estática de fluidos o dinámica de fluidos, ¿no? Que son los temas que estamos tocando el día de hoy. Entonces, para esto, pues tenemos, recordando que la densidad, aquí voy a escribirlo de manera así muy rápida, tenemos que una masa que va a ser igual a una densidad por un volumen. Eso fue uno de los datos que obtuvimos, y de ahí despejamos y encontramos que la densidad, a final de cuentas, es una masa dividida en este caso, entre un volumen. Eso es lo que tenemos ahí. Posteriormente, de ahí surge una fórmula en la cual nosotros vamos a obtener un determinado volumen a partir de un tubo, de un segmento de tubo. Entonces nos indica, nos indica que la derivada de ese volumen con respecto al tiempo, en este caso va a ser igual a una área transversal multiplicada por una ¿qué? Por una velocidad. Que eso fue lo que vimos como parte de. Entonces consideramos que ese segmento de tubo, si tiene la misma longitud, podríamos considerar una velocidad, en este caso, constante. Y eso, lógicamente, teniendo en cuenta que las áreas transversales prácticamente son las mismas. Pero, ¿qué sucede ahora cuando tenemos dos áreas distintas? En este caso, ¿se acuerdan que ayer veíamos el ejemplo? En el cual yo corté una botella, en el cual la rosca, que es parte de la entrada de esa botella, tiene un área determinada, y donde yo hice el corte de esa botella tiene una área mucho mayor que la que en su momento habíamos tenido. Entonces, a eso se le conoce como la ley de continuidad. Y esa ley de continuidad, lo que nos va a proporcionar es que hace una relación entre las áreas y en relación a la velocidad, pero todo va a depender en este caso del volumen, ¿verdad? Eso es lo que nos dice esa fórmula. De hecho, incluso déjenme escribir este texto que se me hace bastante interesante. Entonces, la ecuación de la continuidad es la siguiente, ¿no? Encontramos que viene siendo el área 1, el área transversal 1, multiplicada por la velocidad 1, eso va a ser igual al área transversal 2 por la velocidad 2. Eso es lo que nosotros tenemos, pero a su vez nos indica lo siguiente, ¿no? Esta fórmula que de hecho aquí encontré ese texto que dice que esta fórmula de la continuidad es la ecuación de continuidad. Entonces, voy a indicar un texto referente a esta fórmula y dice que muestra, nos dice que muestra, en este caso, que a lo largo, dice, a lo largo de cualquier tubo de corriente, la rapidez del flujo, es inversamente proporcional al área transversal del tubo de corriente. ¿Sí? Eso es lo que tenemos en relación a la ecuación de continuidad. Esta aquí voy a marcar de esta forma, ¿no? Aquí está una fórmula. Aquí está la otra y aquí tenemos la otra. ¿Sabe? Entonces, eso es lo que nos indica de determinada forma que la ecuación de continuidad muestra que a lo largo de cualquier tubo de corriente la rapidez del flujo es inversamente proporcional al área transversal del tubo de corriente, ¿no? Eso es lo que nos está. Aquí es corriente. Parece corriente.
aquí es corriente. Entonces tenemos esa fórmula. Y también habíamos encontrado lo relacionado a la masa y lo relacionado al volumen respecto a esta ecuación de continuidad. Si lo recuerdan, tenemos que agregar ahí lo relacionado al símbolo de continuidad en ambos lados de la desigualdad, y eso nos proporcionaba también otro dato que es importante, que en su momento vamos a estar echando mano para resolver algunos ejercicios, ¿no? Y entonces esa otra fórmula de continuidad tiene que ver con lo siguiente. Voy a borrar esto. Y esa ecuación de continuidad, entonces indicamos que es la densidad 1 multiplicada por el área transversal 1 de ese tubo de corriente multiplicada por la velocidad 1 es igual a la densidad 2 por el área transversal 2, eso por la velocidad 2, donde fluye ese flujo a través de ese tubo de corriente. Entonces, es otro de los datos que nos van a servir para tomarlo como parte de nuestros conocimientos previos o conocimientos respecto a la mecánica de fluidos, ¿no? Que eso fue lo que estuvimos analizando hasta el momento, ¿no? Aquí es 2, la densidad 2. Bueno, ahora, ¿alguna pregunta hasta el momento, jóvenes? Bueno, ya ingenieros en sí como tal. No, profe, todo bien, profe. Entonces, hasta el momento es todo lo que hemos visto en estos dos semanas que hemos tenido actividad. Entonces, esa información, por favor, ahí vayan considerándola como su parte de sus conocimientos, que son, pues, en este caso, pues, importantes, ¿no? Y necesarios para el curso. Ya me dicen si terminaron de copiar. Vamos a hacer ahorita un ejercicio. Voy a plantear un problema y lo resolvemos, ¿no? Perdón, si les toco, ¿no? Una disculpa si les doy la espalda, por cuestiones de pizarrón. Comentarles que las siguientes clases, a partir, yo creo, de la siguiente sesión, ya vamos a estar en un espacio un poco más grande. Vamos a tener un pizarrón más grande, y ahí, pues, bueno, igual vamos a tener más espacio para poder ir escribiendo. Y la información, pues, lógicamente, que se va a quedar escrita de pizarrón, y voy a continuar usando la otra parte, ¿no? Entonces, ya adquirí sí les había comentado, una cámara con mejor resolución. Ya también adquirí un cable para utilizar el micrófono, y bueno, pues vamos a estar prácticamente trabajando en un salón, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad sí lo iba a hacer hoy, pero bueno, por cuestiones de tiempo y algunos inconvenientes que se presentaron, pues ya no lo pude hacer, pero la siguiente clase ya nos vamos a ver en un salón. Entonces, me da mucho gusto, ¿no? Poder hacer eso, y bueno, haciendo lo posible para darles pues darles lo mejor a ustedes, ¿no? Proporcionarles que lo que estamos viendo se vea de manera más clara. Entonces, pues es mi compromiso y mi responsabilidad dar mi trabajo, pues, de la mejor forma, ¿no? Entonces, creo que ustedes merecen eso y más. Entonces, pues bueno, ¿alguna pregunta respecto a esto que estamos viendo, jóvenes? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Dudas sobre alguna de las fórmulas? ¿Nada? No, profe, todo bien. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a resolver ahorita un ejercicio que tiene que ver con parte de esto que acabamos de ver en este momento. Entonces, no recuerdo si les comenté un dato que también es importante de la presión atmosférica. Eso, aunque vimos el tema muy, muy, muy breve de la presión, pero anteriormente en algunos problemas comentamos eso, ¿no? De la presión atmosférica. Entonces, voy a hacer un pequeño paréntesis. Voy a borrar, Voy a borrar y voy a escribir ese dato que también se me hace interesante, que en uno de los ejercicios alguien preguntó sobre eso. No me acuerdo si fue Daniela Luna, o alguien más comentó respecto a ello. Pero bueno, es importante mencionarlo, ¿no? Y voy a escribir aquí un pequeño texto. Y dice que la presión atmosférica
En este caso, la presión atmosférica, algunos libros la escriben con el símbolo, la letra T mayúscula subíndice A, y en este caso lo considera de esa manera. Entonces dice que es la presión. Existen muchas definiciones, pero aquí estoy tomando de este material. Dice es la presión, en este caso, de la atmósfera, terrestre, coma, y también dice que la presión en el fondo, así lo llaman, de este mar, en el mar en que, en este caso, en que vivimos, Y luego también dice que esta presión va, en este caso, varía con el cambio, de clima y con la altitud. Ese es un dato que también es importante. Y luego también nos menciona que la presión, aquí usa un concepto, dice que la presión atmosférica, necesitaría leer un poquito más sobre esta información. Dice que la presión atmosférica normal, dice al nivel del mar, de aquí le ponen entre paréntesis, le llaman un valor medio, llama así un valor medio y lo cierra entre paréntesis, es una atmósfera. Y bueno, ya sabemos que se escribe con las letras minúsculas A, T, subíndice M, coma, definida, en este caso definida exactamente, que de hecho ya hay un dato ya establecido, ¿no? Una constante prácticamente de esa lo que equivale a una atmósfera en pascales, que debemos recordar que es parte de la conversión. Exactamente como, y son 101,325 pascales. No sé si se alcanza a ver en la pantalla bien. Si se alcanza a ver este dato, jóvenes, o si que acabo de escribir ahorita, o bajo un poco más la pantalla. La cámara, perdón. ¿Sí? A ver, creo que ahí está mejor. ¿No? Entonces, una atmósfera definida exactamente como 101, en este caso, 325 pascales. Pero nosotros sabemos que, al final de cuentas, esa presión atmosférica, ya otro dato más específico, lo voy a escribir de este lado. Entonces, hemos indicado que una atmósfera es igual a 1.013 por 10, en este caso a las 5 de Pascal, que es un dato que ya, y un valor constante que ya está establecido. Eso lo podemos convertir en bares y luego en libras sobre pulgada. Entonces esto también equivale que una atmósfera es igual a 1.013, en este caso en unidades, que es bar. Sí. Pero es minúscula, bar minúscula. Aquí es B minúscula, bar. Y eso también es igual a 1013, en este caso, milibares. Y eso también lo podemos convertir en 14.70 libras sobre pulgada cúbica, que es el sistema inglés. Entonces son diferentes datos que vamos a ir utilizando en relación a la presión atmosférica. Entonces aquí está un dato, dice que la presión atmosférica
es la presión atmosférica terrestre, y dice que la presión en el fondo de este mar en el que vivimos. Dice, esta presión varía con el cambio de clima, con la altitud, y a su vez la presión atmosférica normal al nivel del mar, que es un valor medio, así de conocer. Es en este caso una atmósfera que equivale a 101,325, en este caso 1000 pascales. Y aquí lo tenemos, ¿no? Ya nos lo representa en unidades de pascales, de bar, milibar, y en el sistema inglés, que son libras sobre pulgada cúbica. ¿Es? Entonces, ese es un pequeño dato que tenemos en relación a la presión atmosférica, que si recuerdan el video que les estuve mostrando la sesión anterior, vimos cómo una bolsa de productos alimenticios de una marca muy específica de papas. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Entonces, observamos que ahí tuvo que ver, hacían una referencia entre una altitud y ¿qué más? En este caso, pues la presión. Fue lo que ellos estuvieron analizando en ese video, en donde observamos que a determinada altitud, la presión, había un cambio de presiones y por lo tanto la bolsa de ese producto, pues explotaba, ¿no? Entonces ahí podemos observar que de acuerdo a lo que nos dice, ahí comprobamos en ese ejemplo, en ese video, que efectivamente, ¿no? La presión varía con el cambio tanto de clima y como en el caso de la altitud, ¿vale? Entonces eso es lo que tenemos en este caso, ¿no? ¿Sí? ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Si gustan copiarlo o tomar una ¿cómo se llama? Captura de pantalla. Fíjense que aquí hay un dato que la otra vez, ahorita recordando lo del video, y un comentario que hizo, no me acuerdo quién fue, alguno de sus compañeros, cuando hablábamos de un submarino, ¿recuerdan? Que veíamos el cambio de presión. Por ejemplo, dice aquí, la presión atmosférica a gran altitud es menor que a nivel del mar. Dice, lo que obliga a presurizar la cabina de un avión que vuela a 3.500 pies. Dice, al sumergirnos en agua profunda, los oídos nos indican que la presión se incrementa rápidamente al aumentar la profundidad. Fíjense qué interesante este tema. Dice que la presión atmosférica a gran altitud es menor que al nivel del mar. Entonces, ¿qué pasaba con la bolsa de papas? Pues sucede aquí lo contrario. Dice que la presión atmosférica a gran altitud es menor que el nivel del mar, ¿no? Entonces, ahí estamos observando que, por lo tanto, a mayor altitud, y si a gran altitud es menor, la presión atmosférica a gran altitud es menor, ¿no? Aquí está comprobado. Y eso es lo que veíamos ahí en el video de las papas, si lo recuerdas. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a resolver un ejercicio. ¿Sí? Vamos a resolver un ejercicio. Entonces ya puedo borrar lo que está en el pizarrón, jóvenes. Ustedes me indican. Sí, profesor. ¿Sí? ¿Mande? Cuidado con los micrófonos. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Rodolfo. ¿Sí? ¿Comenta, Rodolfo? ¿Algún comentario, Rodolfo? Creo que se está tratando de comunicar a través de clave Morse. A ver, Rodolfo, otra vez, por favor. No, ya no, creo que ya no. Muy bien. Ok, bueno, vamos a borrar esta información y vamos a plantear un ejemplo. Ok, entonces, pues así es esto, muchachos. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Lo voy a escribir de la siguiente forma.
Entonces, nos indica que dice que una de las fuentes más, una de las fuentes más altas del mundo, en este caso se le llama, está en Fontaine Hills. Esto está en este caso en Estados Unidos, en Arizona, en el estado de Arizona. Y nos dice lo siguiente, en este caso, punto y coma, dispara agua, dice que dispara agua a una altura, de 170 metros. Nos dice a la rapidez de 26,000 litros sobre minuto. Punto y seguido. Si se ignora la fricción, coma, el movimiento de pequeños volúmenes, en este caso de agua, que están en movimiento, de proyectiles. Sí, eso es lo que nos indica, ¿no? Luego menciona que a partir de esto, coma, es fácil determinar que la rapidez del flujo debe ser de 58 metros sobre segundo. Dice, en la base y de 37 metros sobre segundo a una altura de 100 metros. Y nos hace la siguiente dato. Dice, dadas estas rapideces, coma, calcule el área transversal, de la columna de agua, en la base, y a una altura de 100 metros. Si se alcanza a ver todo el planteamiento del problema en el pizarrón, ¿verdad? ¿Sí se ve bien, jóvenes? Son tan amables de indicarlo, les voy a agradecer. Sí, profe, se ve completo. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces vamos a resolver ese ejercicio, ¿no?
Me imagino que con su pantalla, bueno, en su computadora o en su teléfono móvil, pueden ampliar la pantalla y creo que se ve mucho más claro, ¿no? Sí, incluso aquí en la pantalla que tengo sí se alcanza a distinguir bien. Bueno, un poquito, no escribo muy, digamos, ¿verdad? Pero sí creo que se ve más claro que las anteriores sesiones que teníamos, ¿no? Y bueno, procuraré mejorar también mi escritura, ¿no? Bueno, ahí tenemos este pequeño ejemplo de una de las fuentes más altas del mundo. Y nos dice que dispara agua a una altura de 170 metros a la rapidez de 26.000 litros sobre minuto. Y luego aquí nos da unos datos, dice, si se ignora la fricción, se ignora la fricción y el movimiento de pequeños volúmenes de agua en movimiento de proyectiles. Porque al final de cuentas eso también tiene que ver con parte de ese tema, ¿no? Del movimiento de proyectiles. Vale, entonces, ahí está, ¿no? Entonces, nos da esa información. Dice, a partir de esto, es fácil determinar que la rapidez del flujo debe ser de 58 metros sobre segundo. Dice, en este caso, en la base ya nos está dando una rapidez. Y la otra nos dice que esa es en la base y que en el caso de ya una altura posterior de que sale el chorro de agua, tiene una velocidad de 37 metros sobre segundo. Pero sí, en este caso una altura de 100 metros. Pregunta, dadas estas rapideces, nos pide que calculemos el área transversal de la columna de agua en la base y a una altura de 100 metros. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? En este caso voy a asimilar esto que tengo aquí. Entonces, imagínense que esto es la base. Bueno, aquí lo estoy subiendo. Entonces, imaginémonos que aquí, déjenme utilizar alguna otra cosa para poder indicar esta información. A ver, vamos a utilizar este libro. Bueno, yo creo que en su momento van a llevar esta materia. Acá está la cámara. O ya la están llevando. Pero voy a utilizar como base, ¿no? Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, hagan de cuenta que esta parte donde está el libro es la base donde se encuentra lo que es la fuente. Entonces, por consecuencia, esta parte está abajo, ¿no? Entonces nos va a quedar de esta forma. Simplemente estaríamos viendo la base de esta forma, ¿verdad? ¿Y se alcanza a ver en la cámara? Entonces estaríamos viendo nada más esto, que viene siendo la tapa. Entonces, por lo tanto, el agua nos dice que quiere encontrar el área transversal de la columna de agua. ¿Sí? Pero ¿en dónde nos pide? En la base, que va siendo esta, donde sale el chorro de agua, aquí, sale el chorro de agua, o en este caso, a presión el agua, y luego transcurren 100 metros, que probablemente sea este punto. ¿Sí? No es exacto los 100 metros, pero de manera para que se entienda lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces nos pide calcular, en este caso, lo relacionado aquí, a el área transversal, ¿sí? En este caso el área, en la base donde sale el agua y después de 100 metros. ¿Será la misma? ¿Será mayor? ¿Será menor? ¿Qué pasa? Vamos a resolver ese ejercicio planteándolo de esa manera, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a observar qué pasa. Pero sí aquí hay algunos datos que nos pide el ejercicio que dice que debemos ignorar la fricción, ¿sí? En este caso la fricción, porque incluso el viento puede hacer que haya cambio, haya fricción. El movimiento de pequeños volúmenes de agua, en este caso va a haber agua, esos volúmenes que van a salir, ¿no? Entonces, como si fuera un proyectil, de cierta forma. Entonces, imagínense que está así, y lo que hace el agua, pues es como si lanzara un proyectil en forma vertical, así, ¿verdad? Y claro, no va a salir en una misma línea recta, sino va a sufrir un pequeño cambio, una desviación debido a ¿qué? Al viento, a las condiciones en las que se encuentre, en este caso, la fuente, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio. Y es obvio también que cuando nosotros, voy a suponer una manguera, ¿no?
hagan de cuenta que esta es mi manguera. Entonces, pues estoy regando el agua. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo la manguera en esta posición? Entonces el agua va a subir y por gravedad va a bajar. Entonces aquí se está generando un movimiento o algo relacionado como si fuera una especie de tiro parabólico, ¿no? Pero ahí en ese momento el agua no sale a tanta presión como nos maneja aquí el problema, ¿no? Aquí una rapidez de 26.000 litros sobre segundo. Entonces, es una fuerza muy grande para que alcance esa altura de 170 metros. ¿Sale? Entonces, va con ese fin. Entonces, hay que despreciar lo relacionado al movimiento de proyectiles y a la fricción, que en este caso nos está planteando el problema, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, voy Profesor, ¿que no la rapidez del flujo debe de ser en litros sobre minuto en vez de metros sobre segundo? En el ejercicio de atrás. ¿No te escuché? ¿Eres Francisco? Sí, adelante, Sí, que Francisco. en el ejercicio de que dice a partir de esto es fácil determinar que la rapidez del flujo debe ser de 58 metros sobre segundo, no debe ser litros sobre minuto. O sea, bueno, ¿transformaríamos eso a litros sobre minuto? ¿O cómo? Bueno, de hecho, lo que vamos a hacer en su momento, sí vamos a hacer eso. Vamos a llegar a obtener, en este caso, bueno, en este caso, metros cúbicos. Bueno, sí, bueno, para el área sería en una longitud elevada al cuadrado, ¿no? Puede ser metros, cualquier longitud, ¿no? Pero en el caso ahorita, lo que necesitamos encontrar va a ser el volumen, y el volumen sí lo tenemos que encontrar en metros cúbicos sobre, en este caso, sobre segundo, ¿no? Y es donde vamos a echar mano a esto. ¿Sí? Entonces, si te fijas, litros, en este caso, básicamente si lo podemos convertir en metros cúbicos, ¿no? Entonces viene siendo un volumen sobre una distancia, que es lo que nos está dando en este caso el volumen, ¿no? Ese es el volumen. Este dato es el volumen. Es que está aquí. Y vamos a tomarlo en cuenta eso, ¿no? Y el otro, pues bueno, aunque lo indica de esa manera, pero como tal, si te fijas, aquí la rapidez del flujo nos lo está dando en metros sobre segundo. Pero en realidad aquí se está refiriendo a un volumen, aunque no lo indica, pero por las unidades es un volumen, y aquí sí vendría siendo una rapidez, 58 metros sobre segundo y 37 metros sobre segundo. Ahí sí ya corresponde a una rapidez, pero esta es unidad de volumen, que no lo dice, ¿no? No lo indica, pero este es un volumen debido a las unidades. Es un volumen que son 26.000, en este caso, litros sobre minuto, y ahorita vamos a hacer la conversión, precisamente del ejercicio para resolverlo de esos litros, convertirlos en otra unidad, ¿no? Para poder encontrar el área transversal de esa figura, ¿no? ¿Sí? Espero haya podido contestar tu pregunta. ¿Quién eres? Andrés, ¿verdad? No, de Javier. Ok. Sí, entonces, eso en relación a esto, ¿no? Bueno, ¿puedo borrar para poder resolver el problema, jóvenes? Sí, profe. Ok, bueno, entonces tenemos para esto, entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo el problema? Que encontremos esas áreas. Y por lo tanto, tenemos que llegar a un resultado que son, ya sea, en este caso, metros cuadrados o centímetros cuadrados en su debido momento, ¿no? Entonces, para encontrar un área transversal en función de los datos que tenemos que echar mano de una fórmula, ¿no? Que en este caso, esa fórmula tiene que ver con el área. Sabemos que el área es igual a 1 sobre la velocidad por el diferencial de volumen con respecto del tiempo. Entonces nos queda el aquí, ¿no? Y esa fórmula, si recuerdan, ¿de dónde proviene? ¿O de dónde utilizábamos esa fórmula? Pues esta fórmula viene de que el diferencial de volumen con respecto del tiempo es igual a que a un área transversal multiplicada por una velocidad. Esto cuando considerábamos que es un área pues infinitamente pequeña, algo así comentaba el texto. Entonces de aquí despejo el área y me queda que va a ser 1 entre el volumen por el diferencial del tiempo. ¿Y eso para qué me va a servir? Bueno, pues la idea es que a partir de ese volumen que me está proporcionando, ¿sí? Que me está proporcionando en este caso el ejercicio, en este caso el volumen, pues encontrarlo o convertirlo en unidades de metros, porque aquí me está pidiendo metros sobre segundo. Entonces,
convertirlo a metros sobre segundo, ¿no? Entonces, de tal forma que esto me queda de la siguiente manera, ¿no? ¿Cómo lo resolveríamos ahí? ¿Cómo lo plantearíamos, jóvenes? Entonces sabemos que un litro es igual o equivale a 1000 centímetros cúbicos. Y esto a su vez, esos 1000 centímetros cúbicos en metros equivale a 10 elevado a la 3, ¿sí? O 1 elevado a la 3, ¿verdad? Así sería 1 por 10 a la menos 3. 1 por 10 a la menos 3 de metros cúbicos. Esto sería como parte de nuestros datos, ¿no? Sería eso. Pero en este caso nos dice que tenemos 26,000 litros. 26,000 litros. Entonces eso hay que hacer hay que obtener lo siguiente, ¿no? ¿Qué obtenemos ahí? Entonces nosotros... ¿Mándeme? La conversión sí está bien. ¿La conversión está bien? Según yo es 1 por 10 a la menos 6. ¿A la menos 6? A ver, corríjame, pues igual me puedo haber equivocado, si son tan amables. A ver, por favor, chéquenlo. Sí está bien entonces que un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Ah, no, creo que ya sé lo que está mal. No, con toda confianza. ¿Está bien, Daniela? No, es que estaba pensando en la conversión de un centímetro cúbico a un metro cúbico. Ah, ok. Entonces nos queda 1 por 10 a la menos, ¿qué les dije? A la menos 3. ¿De acuerdo a esto? A la menos 3 de metros cúbicos. Ese sería de 1 litro a centímetros cúbicos y de 1 litro a metros cúbicos. Pero al final de cuentas, lo que necesitamos encontrar es el diferencial de volumen. Que de hecho ya lo había planteado, que bueno, ahí tenemos el área transversal en función de la velocidad y en el caso del diferencial de volumen. Pero el diferencial de volumen, de acuerdo a los datos que tenemos, pues tenemos que son 26,000 litros sobre segundo. Entonces eso hay que convertirlo, ¿verdad? Hay que convertirlo a metros cúbicos sobre segundo. Entonces el volumen va a ser igual, a final de cuentas, tomando en cuenta esto. Viene siendo, entonces si los convertimos, me quedaría 26, ¿verdad? Son 26,000. ¿Cuál sería la relación que tendría que tomar yo ahí con respecto a estos datos? Entonces puedo tomar el valor de 2.6 por 10 a la menos 4, ¿sí? Que en este caso se refiere aquí a los litros. Esto nos indica que es en un minuto, que es el tiempo, ¿no? En este caso que es un minuto. Y resolviendo esto me va a quedar que son 2.6, ¿sí? 2 puntos, ¿no es cierto? Serían 26. Sería por 10 a la 4, ¿no, profe? Serán 26, ¿vale? ¿Sí? En vez de ser 2.6 por 10 a la menos 4, sería por 10 a la más 4, ¿no? 10 a la más 4. Sí, A ver, corríjame, por favor. Porque todavía no se pasan a metros cúbicos. Okay. Así es, profe, sí está bien. Toda la razón, muchas gracias. Sí, 10 a la 4 de litros, sí, porque aquí está ya la conversión. Ahí todavía lo tenemos en litros, ¿no? Entonces ya lo pasamos a metros cúbicos. Aquí lo podemos hacer la conversión, ¿no? Utilizando estos datos. Vamos a hacer color azul. Entonces, si tenemos aquí, bueno, aquí podemos hacer la conversión, ¿eh? Pero bueno, tomamos que son 26 por 10 a la 4 de litros entre un minuto. Entonces, el diferencial de volumen con respecto al tiempo son, ya haciendo la conversión, nos quedaría que son 26 metros cúbicos, ¿no? Y eso en este caso sería, y bueno, el caso de minuto lo podemos convertir a segundos, que vendrían siendo 60 segundos.
60 segundos, voy a borrar esto de aquí. 60 segundos. Este dato también ya lo voy a borrar. Nos quedan 60 segundos, entonces, el resultado que nosotros vamos a considerar para el diferencial de volumen con respecto del tiempo, pues va a ser un valor, si alguien, a ver, vamos a hacerlo, serían 26 entre 60. Y esto corresponde a 400, bueno, vamos a ponerlo en, sería, es 0.433 metros cúbicos sobre segundo, que ese es el diferencial de volumen con respecto del tiempo de 26,000, en este caso litros, sobre el dato que nos dio, bueno, ya lo borré, que vienen siendo 26,000 litros sobre minuto. Entonces, este es el dato que vamos a tomar nosotros respecto al diferencial de volumen. Profe, ¿no le faltó la velocidad? ¿Perdón? ¿No le faltó la velocidad? Bueno, en este caso estoy tomando nada más el puro volumen. Bueno, no estoy aplicando esta fórmula, que quede bien claro. Pareciera que estoy obteniendo el área, utilizando uno entre la velocidad por el diferencial de volumen. Lo único que estoy haciendo es, aunque bueno, eso es como para retomar el tema, ¿no? Pero a lo mejor sí me equivoqué aquí en esto. Entonces lo que estoy haciendo es únicamente haciendo la conversión del diferencial de volumen con respecto del tiempo para convertir, en este caso, lo que son los litros sobre minuto, convertirlos a metros cúbicos sobre segundo. Eso fue lo que hice nada más. A lo mejor ahí yo no lo aclaré, pero qué bueno que me preguntas. Ahorita nada más fue a hacer la conversión. Eso nada más quiero que sí quede claro, ¿no? Ahí me faltó hacer ese énfasis en ese punto. Únicamente estoy haciendo la conversión de litros sobre minuto a metros cúbicos sobre segundo. ¿Y eso por qué lo hago? Porque el problema me está diciendo que la rapidez la está planteando en metros sobre segundo. Aquí está, metros sobre segundo. Entonces, y aparte me pide el área, por lo tanto el área la tengo que tener en metros cuadrados. O sea, una longitud elevada al cuadrado. Sí, fue ese, ahí se me olvidó ese pequeño detalle, ¿eh? Entonces, nada más para aclararlo, por favor. Entonces, con ese fin que acabo de mencionar ahorita, es por eso que de esas unidades de litros sobre minuto, lo convertimos a metros cúbicos sobre segundo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora sí, de acuerdo a la pregunta que me hacías, ¿quién fue? Andrés, ¿quién me preguntó ahorita? Que me faltaba José de Jesús. Entonces, ahora sí, José de Jesús, ahora sí, ya teniendo nosotros este dato, entonces, ahora voy a echar mano, ¿no? Entonces, este diferencial de volumen respecto del tiempo lo voy a sustituir aquí, ¿vale? Para ahora sí obtener el área de acuerdo a lo que me plantea el problema. Me dice, dadas estas rapideces, la de 58, que es donde empieza, o sea, como es la base, y la otra de 37 metros sobre segundo, que es a una altura de 100 metros, ahora sí voy a calcular el área. En este caso de la base y de la altura. Entonces, para ello voy a borrar aquí unos cuantos renglones de esto. Eso que está aquí. ¿Sí? Y entonces vamos a calcular, voy a llamarle el área. ¿Sí? Voy a llamarle en este caso, vamos a calcular el área de la base, lo voy a escribir en mayúscula. Entonces, el área de la base va a ser 1 entre, en este caso, la rapidez por el diferencial de volumen con respecto del tiempo. ¿Sale? Y entonces, resolviendo este caso, este ejemplo, esto va a ser igual. Entonces, si voy a tomar la rapidez de la base, pues vendría siendo 1 sobre 58, ¿verdad? 1 sobre 58 metros sobre segundo. Eso multiplicado por el valor que tenemos del diferencial de volumen respecto del tiempo, que ese es un dato que ya calculamos previamente. Entonces, eso lo multiplicamos por 0.433 metros cúbicos sobre segundo. Resolviendo el ejercicio, entonces recordando que tenemos metros sobre segundo, entonces tenemos 1 entre 1, entonces serían medios con medios y extremos con extremos. De tal manera que me va a quedar las unidades 1 entre 58 de segundo sobre metro, multiplicado por 0.433
de metro cúbico sobre segundo. Habiendo hecho esto, en relación a esas unidades, déjenme las escribo de un poco más grandes, me queda segundo sobre metro. Entonces vamos a factorizar segundo con segundo, segundo el numerador con el denominador se hace la unidad, un metro cúbico con un metro, en este caso me queda un metro cuadrado. Por lo tanto, el área en la base va a corresponder a un valor, aquí podemos hacer la operación, 0.433 por, en este caso, 1 entre 58. Y esto nos da por consecuencia 1, en este caso 7, vamos a convertirlo en unidades más pequeñas, quitamos el exponente y esto corresponde a 0.00774, ¿sí? En este caso vienen siendo ya las unidades de metros cuadrados. Entonces, esta es el área transversal de la base donde sale el agua, ¿no? Es de 0.0074 metros cuadrados. Ese es el área. Es el área, aquí regreso a este ejemplo, viene siendo el área de donde parte el agua. Aquí lo voy a hacer, aquí donde sale el agua, o sea, de la boca, de la base. Aquí, sale. Eso es ese valor de esa área. Ahora, tenemos que hacerlo ahora para una altura de 100 metros. Voy a borrar los siguientes renglones, los siguientes datos que tengo aquí del planteamiento del problema y recordando que es de 37 metros sobre segundo. Entonces planteo lo siguiente, entonces el área, voy a poner área subíndice 100, que se refiere a 100 metros. Esto va a ser igual, de igual forma vamos a plantear la fórmula en el cual va a ser 1 entre esa velocidad por el diferencial de la velocidad con respecto del tiempo. Resolviendo, entonces comentamos que la rapidez son 37, ¿verdad? Si no me equivoco, 37 metros sobre segundo, así, 37 metros sobre segundo, esto multiplicado por lo que vale el diferencial de volumen de 26,000 litros sobre minuto, que en este caso el valor corresponde ahora en metros cúbicos sobre segundo, que son 0.437 metros cúbicos sobre segundo. Esto nos va a dar un resultado. Ahora, bueno, las unidades, debemos recordarlo, que aquí tenemos 1 entre 1, entonces multiplicamos medios con medios y extremos con extremos, y las unidades van a ser 1 en 37, ahora son segundos sobre metro. Y eso lo multiplicamos por 0.433 metros cúbicos sobre segundo. Factorizamos las unidades del numerador con el denominador, en el caso de segundos, metros cúbicos con metros, me queda en este caso únicamente las unidades en metros cuadrados correspondientes a un área, y hacemos las respectivas operaciones. 1 en 37 me da este resultado, lo multiplico por el diferencial de volumen respecto del tiempo, que es 0.433, y esto me da como resultado un área de 0.011, bueno, utilicé 4 cifras, 11,7, en este caso 0.0117 metros cuadrados. Ese es el área en 100 metros, a una altura de 100 metros. Entonces, como pueden observar, estamos viendo que en el área de la base, aquí tenemos un valor de 0.074 metros cuadrados, pero cuando esa fuente pasa a una altura de 100 metros, tiene un valor ahora de 0.117 metros cuadrados. O sea que en la base tiene un área más pequeña y a 100 metros tiene un área más grande, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Qué opinan respecto a esto? ¿Algún comentario?
No, profe, todo. ¿No alguna pregunta? Profe, todavía no. ¿Sería una diferencial para obtener esta ecuación de continuidad? A ver, otra vez tu pregunta, Francisco, a ver si es tan Y amable. sería una división para sacar la relatividad entre la parte de abajo y la parte de arriba. Ah, ¿te refieres que el área B de la base y el área de 100 metros, sacar hacer una división y sacar una relación? ¿A eso te refieres? Pues sí, básicamente. O sea, ¿te refieres a que para encontrar esa diferencia? ¿A eso te refieres? Entonces sería, a ver si te entendí, lo voy a escribir de otro color. Entonces, me indica, de acuerdo a lo que tú me planteas, es que divida el área de la base entre el área que corresponde a 100 metros. Y en este caso me queda 0.0074, en este caso metros cuadrados, dividido entre 0.0117 metros cuadrados. Se eliminan las unidades, factorizamos, y ese ¿qué valor te da? ¿O qué valor les proporciona? 0.0074 entre 0.0117. Esto me da una relación de 0.63. Lo voy a escribir de este lado. 0.6324. Esa es una relación que existe en función de la área de la base con respecto al área después de 100 metros. Ese es un dato extra, ¿no? ¿A eso te refieres, Francisco? Sí, y no sería, bueno, no sé, esa relación sería la presión que hay en la altura que hay en 100 metros, las atmósferas. Sí, esa relación sería respecto de la base con respecto a 100 metros, ¿no? Esa es una relación que existe, ¿no? Ajá, así es. Pero esto, si lo traducimos ahora, ya de manera un poquito más real, ¿qué podemos indicar con este problema? ¿Qué podemos observar? Existe una diferencia entre la base y la altura, a una altura de 100 metros, de ese chorro de agua. Entonces podemos indicar que en la base, el área transversal es más pequeña que el área transversal después de 100 metros. Y ahí existe una relación entre el área transversal 1 de la base y el área transversal 2 a 100 metros, una relación de 0.6324. ¿Sale? Entonces, por consecuencia, cuando sale el agua, nuevamente déjenme tomar esto. Voy a tomar el caso de este ejemplo, ¿no? De esta botella, ¿sí la observan? Voy a tomar, o esta otra que está más grande. Voy a tomar la relación de esto. Entonces, indicamos que aquí en la base, el agua, o en este caso, la base tiene, en este caso el flujo de agua, tiene un área transversal de 0.0064 metros cuadrados. Pero al pasar 100 metros, que voy a indicar que es de la base hasta acá, entonces el área transversal de ese chorro de agua aumenta, y aumenta a relación de 0.6324. Entonces, si se fijan, entonces el agua sale de esta forma, y cuando pasan 100 metros, su área transversal es más grande. ¿Sí? O sea, no siempre va en su forma vertical, sino que determinadamente a 100 metros se abre. Eso es lo que nos está indicando el problema. ¿Sí? ¿Alguien? Vamos a poner otro replicador, que quién sabe por qué lo está agarrando. ¿Sí, Luis David? ¿No te escucho? Perdón, con una XY. Vamos a poner este, ¿no? Y agarramos esto. Y dice, no, fíjate que... Luis David, ¿sería tan amable de cerrar tu micrófono, por favor? Luis David. Nos ponemos aquí. Y dice, no, fíjate, tú no puedes meter un escalar aquí. Debe de ser una... Luis David, ¿me escuchas, Luis David? Bueno, voy a silenciar a Luis David, disculpen, ¿eh? Ok, ya, silenciamos a Luis David. Bueno, entonces, como pueden ver, pues aquí tenemos este ejemplo en el cual estamos utilizando el diferencial de volumen respecto del tiempo para obtener en unidades de litros sobre minuto, convertirlo a metros cúbicos sobre segundo, y de esa manera poder obtener lo relacionado a la área al área transversal de la base donde sale ese chorro de agua, y después el área transversal de ese chorro de agua a una altura de 100 metros. Entonces están los diferentes valores y la relación que hay
entre la base y después de 100 metros respecto a ¿qué? A esa área transversal. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta el momento? ¿Algún comentario? Profe, el último resultado que sacó el de 0.6324 es con respecto a la presión de espacio de 100 metros, dijo, ¿verdad? Sí, recuerda el comentario, a final de cuentas es una relación, sí, de la base con respecto a una altura de 100 metros. Ah, ok, gracias. Efectivamente. Entonces son datos que estamos obteniendo como adicionales al problema, ¿no? Pero sí es obvio, ¿no? Aunque se ve muy pequeñito, o sea, en realidad se ve algo muy pequeño, pero en realidad sí, a la hora que nos vemos la fuente, voy a borrar aquí algunos datos, pero Profe, al final de cuentas, ¿vale? a mí me sale 0 en el resultado de la área de base 100. ¿Cuánto te da? Me sale otro 0. Ahí me sale 0.00117. No. A ver, vamos a checarlo. Entonces multiplicamos, aquí está este dato. A ver, por favor, Profe, mande. una disculpa ahorita por lo que pasó. Es que en mi compu tengo el mezclador de volúmenes y no me había dado cuenta que tenía un video activo de una clase. O sea, no lo estaba viendo, estaba aquí en su clase y a mí no se escuchaba. Entonces hasta ahorita ya están diciendo que se escuchaba, pero yo no escuchaba. Sí, hombre. No, Sí, nada, te explayaste ahí, hombre. Está bien, no te preocupes, Luis David. Está pero bien. ya le No, puse pausa y ya no lo cerré, es que no estaba viéndolo. Ok, está bien, no te preocupes. No Gracias, hay profe. problema, todo está bien. Una disculpa. Y no, como no, tu disculpa es denegar, no, es aceptada. Bueno, entonces, regresando al valor de la área en la base, entonces tenemos que la rapidez tiene que ver con, o en el caso de la son 37 metros, perdón, 1 en 37 segundos sobre metro. Recordando que aquí hicimos en relación a las unidades, las acomodamos. En este caso de medios con medios, la relación de medios con medios y extremos con extremos. Y luego ese valor lo multiplicamos por lo que nos está indicando que corresponde al diferencial de volumen, en este caso en unidades de metros cúbicos sobre segundo. Y al hacer la operación 1 entre 37, me da un resultado, y luego eso lo multiplico por 0.433, que en este caso son metros cúbicos sobre segundo. Y el resultado que yo obtengo es 11.70, en este caso por 10 a la menos 3. Pero si lo quiero escribir ya en forma de decimales, me da este valor, 0.0117. A ver, chéquenlo, no sé si a lo mejor por la cuestión de las unidades, o están tomando todas las unidades de 26 entre 60 segundos, o sea, 26 metros cúbicos entre 60 segundos, les da, probablemente están tomando todas las unidades, yo nada más tomé 3. Que normalmente yo en mis ejercicios procuro tomar ya sea 4 unidades después del punto decimal, que en este caso aquí, bueno, fueron 3, pero se repite el 0.4333, en este caso viene siendo ese resultado. Yo no lo sé, profe, pero sí da 0.0117, sí está bien. A ver, chéquelo, por favor, jóvenes. A lo mejor ahí fue la mayor cantidad de cifras, porque probablemente yo creo que tomaron todas las que venían aquí en el ejercicio. En el diferencial de volumen respecto al tiempo, puede haber sido eso, ¿no? Y eso por consecuencia, esos datos o esos decimales, si tomamos todos los que nos proporciona la calculadora, sí llega un momento dado, después de hacer cierto proceso de operaciones, sí llega a alterar todo esto. ¿Sí? El resultado sí puede llegar a variar. Ok. ¿Sí? ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Pregunta respecto a este ejercicio? Antes de... Profe, ¿de dónde salió el 0.6324? ¿Lo de rojo? Ok, ese dato nos lo proporcionó, ¿quién fue? Se me olvidó su nombre. Si son tan amables de alguien me proporcionó. Es una relación que existe entre las áreas. Entonces, esa relación lo que nos va a proporcionar es cuánto es la cantidad o la diferencia que existe entre el área de la base, entre el área, entre el área de la base y el área después de 100 metros. Entonces, existe esa relación de punto 6324. Entonces, pues es bastante considerable, ¿no? Entonces, esto nos indica, este dato, junto con los que acabamos de obtener, tanto del área de la base como el área de 100 metros, nos está proporcionando que hay esa diferencia entre esas dos áreas. Por consiguiente, nos indica que el área de la base es más pequeña que el área
en este caso, del chorro de agua que llega a una altura de 100 metros. Eso es lo que nos está indicando como resultado. Es una relación entre esas dos áreas, nada más. Y en función también de algo que es importante, la presión. ¿Sí? Entonces, ese sería así como nuestra conclusión de este problema que tenemos en este momento, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Nada? ¿Nada, muchachos? No, profe. Ya. Ok, bueno. Les voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Ustedes conocen este instrumento? Que se conoce como... Es FIC. ¿Y saben qué significa esa palabra? Es FIC, monomanómetro. Es el que usan los doctores, ¿no? Para medir la presión. Bueno, no todos. No todos lo usan, pero según yo tengo entendido que ese es como uno que mide la presión en... Si puedes hablar un poco más fuerte, Francisco, te lo voy a agradecer mucho. Abel. Okay. Soy Abel. Perdón, Abel. Perdón. Sí, dime. Según yo es que, bueno, según me acuerdo, es que no sé si sea, es que es un nombre bien confuso, que es que con el que miden la presión. Sí. Es con el que miden la presión, pero como no lo usan todos los doctores, según yo es como más preciso, así más... No sé si estoy bien. Según mide la presión, es un aparato de medición de presión arterial, sí, presión, sí, de los humanos, pues. Sí, efectivamente, así es un instrumento para medir en este caso la presión, en el cual, pues bueno, te ponen una pequeña bolsita, aquí en la parte superior desde el brazo, el antebrazo, te lo ponen y luego empiezan a inflar, ¿no? Con una perillita empiezan a generar cierto aire para que se te infle. En este caso se infla esa bolsita, por llamarlo de esa manera, y posteriormente a través de un indicador de nivel te proporcionan en este caso ¿qué? Pues la presión, ¿no? Y de hecho sí lo dice, en este caso se refiere, es un manómetro, de cierta forma, así se le conoce como parte de manómetro, pero el esfigmomanómetro como tal es utilizado para medir la presión arterial, como lo acabas de comentar, ¿no? Es un instrumento que bueno, ha ido evolucionando conforme pasa el tiempo, ¿no? Y esa es una manera de poder indicar Lo que pasa que me llamó la atención el nombre de ese instrumento y dije, bueno, pues voy a preguntarles qué tanto saben de ese instrumento que es el esfigmanómetro. Sí, esfigmanómetro, ahí está. Entonces ya indicamos que es un instrumento de medición que forma parte de los manómetros para medir la presión, en este caso arterial. Y ahorita ya hay otros instrumentos de medición, pues ya más electrónicos, donde prácticamente ustedes tienen una pequeña cajita, de hecho se conecta al antebrazo, presionan un botoncito y automáticamente empieza a inflarse esa bolsita, y luego pues a determinado periodo pues empieza a hacer una pequeña, un sonido, donde indica que prácticamente ya llegó a esa presión arterial, y bueno, ya son instrumentos ya más sofisticados que en su debido momento, ¿no? Con los cuales tenían, en este caso, ese manómetro, pues prácticamente era un indicador de nivel, ¿no? Y subía de acuerdo a esa presión de aire que en su momento llegaba a medir. Bueno, ¿alguna pregunta respecto al ejercicio que acabamos de resolver? ¿Algún comentario?
¿No? ¿Todo entendible? ¿Todo comprendible? Ok, todavía nos quedan unos cuantos minutos más de esta clase, ¿no? ¿Cómo han visto la clase? ¿Cómo se han sentido? ¿Bien? ¿Un poco complicada? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Qué opinan? ¿Sí los escucho, jóvenes? ¿Mandé? ¿No? ¿No los escucho? Bien, profe. Sí está complicado, sencillo, entendible. Todo bien, profe, está entendible. Pues la verdad no siento que sea complicado, ¿verdad? Bueno, al menos esa es mi perspectiva respecto a esto. Ok, bueno, entonces vamos a ver otros temas que también son muy interesantes. Por ejemplo, está el principio de Arquímedes, que también es un tema bastante interesante que tiene que ver con sobre la flotación, en este caso los barcos, ¿no? Es algo también muy interesante, ¿no? Eso en su momento lo vamos a ir también analizando. La ecuación de Bernoulli en relación a las presiones, que también es muy importante. Un medidor de flujo. Hay un tubo que se llama tubo Venturi, que se utiliza mucho en la cuestión de los fluidos. La presión para que salga más disparado el agua. Así es, exactamente. Entonces podemos regular el nivel de ese pequeño. Sí, yo he visto ese tubo que en la altura tienen el área más delgada, ¿no? Algo así. Ah, no. Es donde le vacías agua a una botella y la agujeras en la parte de abajo para que salga más disparada el agua. No más hasta los 3. Bueno, entonces, sí, muchas gracias por tu comentario. Perdón, disculpes que me preguntaron algunas cosas. Entonces, sí, de hecho, es ese tipo de medidores de flujo, son utilizados mucho me imagino que van a llevar una materia que se llama instrumentación y control, donde ahí ustedes van a tener que, pues, utilizar ese tipo de instrumentos, ¿no? Incluso hacer el comentario, esta clase, a un inicio de curso, antes de todo esto que hemos vivido en estos momentos, hacemos una visita al laboratorio de química pesada aquí en las instalaciones del Tecnológico de Celaya, y ahí el encargado del laboratorio nos mostraba un ejemplo donde existen varias tuberías, y dentro de ellas existía este medidor de flujo Venturi, y ahí podíamos observar cómo se regulaba, como comentaba su compañero, en este caso la velocidad a una determinada velocidad, y todo dependía pues de ese equipo, ¿no? Que de hecho tiene que ver algo relacionado a esto, algo parecido, y donde en esta parte se regulaba en este caso la velocidad. En este punto, entonces, aquí se consideraba, en este caso, entre el flujo, de esta manera. Entonces, como pueden ver, llega un momento en que el flujo disminuye, y luego posteriormente continúa su recorrido, ¿no? Entonces, lo que nos indicaba esto, y tenemos dos puntos, ¿no? Aquí se le conoce como punto número 1, y aquí es el punto número 2. ¿Sí? Entonces, ese tubo básicamente dice que a mayor velocidad, en el estrecho mayor, en este caso dice mayor densidad de líneas de corriente, implica que la presión es menor, en este caso, en el punto 2 que en el punto 1. Sobre todo porque esta parte es más estrecha. Esta parte es más estrecha. Y entonces es una manera más adelante vamos a hacer ejercicios sobre este tema, relacionado al tubo, al medidor en este caso, al medidor de flujo que se llama Venturi. Bueno, vamos a continuar con otros temas relacionados a esto. Déjenme checar aquí algunos datos que quiero revisar. Aquí, de viscosidad. Tenemos el caso de un volumen sumergido, que de hecho también podemos hacer un estudio sobre, por ejemplo, cuando sumergimos
en el agua un cubo de hielo que pasa, ¿sí? En este caso un iceberg. ¿Qué sucede, no? Tiene presiones. Nada más que estoy buscando un caso, pero no lo encuentro en este momento. Aquí, en estos datos que tengo. Ok, creo que es este. Bueno, vamos a continuar con este otro ejemplo que tengo aquí. Sí, quería ver algunas otras cosas, pero no encontré esa información. Bueno, vamos a ver otro problema. Vamos a borrar este. Y nos dice lo siguiente, en este caso. Entonces aquí vamos a hablar sobre un sistema circulatorio humano, ¿no? Y el ejemplo dice, en el sistema circulatorio, humano, coma, la sangre, en este caso fluye, la sangre fluye desde, en este caso, desde el corazón, a través del corazón, a través de la aorta, coma, que está conectada a otras arterias. Que se ramifican, en una multitud de pequeños capilares. Punto y seguido, dice, en el adulto promedio, coma, la aorta tiene un radio de 1.2 centímetros. Y la rapidez del flujo, en este caso de la sangre, es de 0.20 centímetros sobre segundo. Luego nos dice lo siguiente, el radio de cada capilar, es aproximadamente de 3 por 10 a la menos 6 de metros. Y el número de capilares abiertos coma, bajo condiciones de reposo, es de, en este caso, es de aproximadamente
es de aproximadamente 1 por 10 a la 10. 1 por 10 a la 10. Y bueno, aquí yo creo que dice calcule la rapidez, calcule la rapidez del flujo, calcule la rapidez del flujo de la sangre, calcule la rapidez del flujo de la sangre en los capilares. Sí, eso es lo que nos pregunta este ejercicio. Si gustan copiarlo, si queda bien ahí la cámara o la muevo un poco más hacia abajo, ustedes me indican. Ahí está bien, ¿verdad? ¿Sí se alcanza a ver ahí, jóvenes, el enunciado? Está bien, profe. ¿Vale? Bien. Ok. Entonces, si gustan checarlo para empezar a resolver este ejercicio. Por favor, ahí revísenlo. Copíenlo, por favor. ¿Ya lo terminaron de copiar? Acá sí. Ok. Listo, profe. Ok. Entonces el ejercicio, de una u otra manera, nos está hablando del sistema circulatorio humano, en el cual, en este caso, fluye la sangre desde el corazón a través de la aorta. Dice que en este caso está conectada a otras arterias que se ramifican en una multitud de pequeños capilares. ¿Sí? Entonces luego nos dice, en el adulto mayor promedio, la aorta, ¿sí? Aquí me comí algunas letras, tiene un radio de 1.2 centímetros. Y la rapidez del flujo de la sangre es de 0.20 centímetros sobre segundo. Luego nos dice que el radio de cada capilar es aproximadamente de 3 por 10 a la menos 6 de metro. Y el número de capilares abiertos bajo condiciones de reposo es aproximadamente de 1 por 10 a la 10. O sea que estamos hablando de billones, ¿no?
calcule la rapidez del flujo de la sangre en los capilares. Entonces, si se fijan, aquí estamos utilizando dos conceptos, o lo que vamos a empezar a utilizar es una ecuación que tiene que ver con dos temas importantes, ¿no? Uno que tiene que ser, que va con el área, en este caso con un área, en este caso nos menciona que es la aorta, y la otra, que se refiere de una u otra manera a otra área, que tiene que ver con quién. Aquí lo menciona, ¿no? Se conecta a una multitud de pequeños capilares. Entonces estamos hablando de dos áreas. Incluso, bueno, les voy a pasar aquí la figura para que la puedan observar. Por cuestiones del espacio de pizarrón no lo puedo mostrar, pero es que dibujar, pero bueno, el problema está planteado de esta forma. Espero que lo alcancen a ver. A ver si se percibe. Aquí está el caso. Aquí está el sistema que nos proporciona el problema. Entonces, como pueden observar, de color azul son unas arterias y de otro color igual son otras. Pero ahí viene el caso de la aorta, creo que si no, aunque tengo el pizarrón, esta viene siendo donde está aorta, entonces aquí entra parte de los capilares y la aorta, que es a lo que se refiere. Entonces para ello tenemos dos áreas transversales, una para los capilares y otra para la aorta. Entonces, al estar hablando de dos áreas, que en este caso, ¿qué es lo que se está analizando? Entonces tenemos dos áreas transversales, como les comentaba. Una para el área transversal de la aorta y otra es el área transversal neta relacionada al número de capilares que en este caso se tienen abiertos. Entonces para ello pues tenemos que encontrar esas áreas y como nos está pidiendo que calculemos la rapidez de esos capilares, entonces tenemos que calcular una de ellas, pero se observa, aquí nos dice que el radio de la aorta es de 1.2 centímetros y la rapidez del flujo de la sangre, hablando de la aorta, es igual a 0.20 de centímetro cuadrado. Entonces el ejercicio, de acuerdo a los datos que nos proporciona, nos indica el radio de la aorta, aquí lo voy a marcar de color, nos indica que la aorta tiene un radio determinado, entonces ese radio se está refiriendo a un área, y tiene una rapidez, en este caso, de flujo de sangre, que es igual a 0.20 centímetros sobre segundo. De acuerdo a esos datos que nos está proporcionando, entonces tenemos dos sistemas, la aorta, que es un área, y la otra que se refiere a la cantidad de los capilares que tenemos ahí. Entonces, por consiguiente, tendríamos que aplicar lo que se le conoce como la ley de continuidad, en el cual tenemos un área transversal 1 y una velocidad o rapidez 1 es igual a un área 2 transversal respecto a una velocidad 2. Entonces, una de ellas corresponde en relación aquí a la aorta y la otra corresponde a los capilares que en este caso está indicando. Pero si observan, me dice que para el caso de la aorta, me está indicando que tiene un radio que es igual a 0.20 de centímetro sobre segundo. Ante ti. Entonces, de tal manera que con este dato podemos calcular el área de esa circunferencia en la cual corresponde a esas venas relacionadas a la aorta. Y aparte nos está indicando que existe una velocidad, en este caso 1, que es de 0.20 centímetros sobre segundo. Y para el caso, entonces si se fijan, tengo estos dos datos. Puedo calcular el área y tengo la velocidad de la aorta. Profe, pero que en un radio es 1.2 centímetros. Sí, perdón. Sí. Sí me equivoqué, disculpe. Me emocioné con el valor de 0.20. Entonces es 1.2 centímetros sobre segundo. Muchas gracias. No, sobre segundo no. ¿Mandé? Es que sobre segundo no. Sí, me equivoqué. Perdón. Sí, hombre, estoy emocionado. Muchos centímetros. Entonces nos queda 1.2 centímetros y en el caso de la rapidez 0.20 de centímetros sobre segundo. Entonces, para el caso pero nos está pidiendo calcular la rapidez en el flujo de sangre de los capilares. Entonces, hablando que eso se refiere a la aorta, o viceversa, ya es cuestión de... Y la otra se refiere a los capilares, ¿no? Aquí está. Entonces, conociendo estos datos,
Ahora, el área, necesitamos conocer el área. ¿De quién? De los capilares, porque nos está pidiendo la rapidez de ese flujo de sangre. Entonces dice que el radio de cada capilar es aproximadamente a 3 por 10 a la menos 6 de metro. ¿Sí? El radio de cada capilar es aproximadamente 3 por 10 a la menos 6 de metro. Entonces nos está indicando un área. Entonces voy a poner que el radio 2, así lo voy a indicar, es igual a 3 por 10 a la menos 6 de metro. Y ahí puedo calcular el área, ¿no? En este caso de cada uno de esos ¿qué? Capilares, que al final de cuentas nos dice que es aproximadamente, dice bajo condiciones, dice que el número de capilares en esas condiciones corresponde a 1 por 10 a la 10. Entonces ahí tenemos que echar mano de esos datos, ¿no? Entonces voy a poner aquí voy a poner el símbolo de gato que se refiere al número de capilares, que son 1 por 10 a la 10. No tiene unidades porque se está con una cantidad nada más, ¿no? Entonces nuestra incógnita para este ejercicio va a ser la rapidez de los capilares, ¿sí? Entonces, en base a esos datos, pues hay que obtener los resultados, ¿no? Entonces, si yo deseo obtener el área transversal de la aorta, bueno, aquí tengo esto. Entonces sabemos que el área, para el caso de la aorta, si lo voy a poner área 1, así fue como nos lo plantea aparte de la fórmula, o incluso le puedo poner subíndice A, y acá también A subíndice A. Y en el caso del área 2 se refiere a los capilares, y aquí va a ser respecto a los capilares. Entonces me va a quedar que el área respecto a esa aorta, subíndice A, pues va a ser multiplicar el radio, ¿verdad? En este caso pi, por el radio al cuadrado. Y ahí tendríamos que sustituir, multiplicar pi por lo que vale en este caso en centímetros, o esto lo podemos convertir a metros, porque en realidad el resultado que vamos a obtener de una velocidad van a ser metros sobre segundo. Entonces aquí podemos hacer la conversión de 1.2, entonces me queda que 1 metro equivale a 100 centímetros. Entonces ahora, ¿cuánto 1.2 de centímetro equivale a metros? Hacemos la relación, 1.2 por 1 me queda 1.1, entonces dividimos, en este caso va a ser 100 entre 1.2. Y el resultado corresponde a 83.33. A ver si es correcto esto por esto. 1.2 entre sí, no está mal esta operación. Viene siendo 1.2 entre 100. Y eso equivale a 0.012 de metro. Entonces ese dato lo tenemos que multiplicar para encontrar el área de la aorta. Entonces es pi por 0.012 de metro. Y con eso lo multiplicamos ahora por el valor de pi, en este caso 3.141628. Y eso corresponde a 0.037. Pero espérame tantito. Aquí me equivoqué. 0.012 elevado al cuadrado. Aquí está. Eso por 3.141628. Eso me da un valor de 4. Vamos a ponerlo en otras cifras. Entonces, el área, voy a borrar parte de este texto, que está aquí porque me veo muy reducido, ¿no? Entonces me queda, regreso aquí. En el caso del área de la aorta, va a ser igual a multiplicar el valor de pi por 0.012 de metros, esto elevado al cuadrado. Así. Entonces, esto es igual, y el resultado final es un valor muy pequeñito, bueno, vamos a ponerlo en 10 a la menos 3. Es igual a 0.4523, en este caso por 10 a la menos 3, en este caso de metros cuadrados. Entonces, es el área de la aorta. Aquí ya tenemos un dato. ¿Sí? Entonces, ya conocemos la velocidad hay que convertirla también a metros, ¿no? Entonces, tenemos que 1 metro equivale, entonces tenemos que 1 metro equivale a 100 centímetros. Aquí hacemos la relación.
Entonces eso corresponde a 2 por 10 a la 3. Esto va a ser igual a 2 por 10 a la menos 3. En este caso, centímetros se factorizan y me queda metros sobre segundo. Ese es el volumen. Entonces ya tenemos tanto lo relacionado para la aorta, tenemos ya lo relacionado al área y tenemos relacionada al volumen, a la rapidez, perdón. Ahora, del otro lado... ¿No es volumen? Digo, ¿no es velocidad? Sí, perdón, velocidad. Ay, disculpen, velocidad. Sí, exactamente, velocidad. Entonces, del otro lado de la desigualdad, aplicando la ley de continuidad, entonces nos está diciendo que el radio de cada capilar, ¿sí? El radio de cada capilar es de 3 por 10 a la menos 6 de metro. Y el número de capilares abiertos bajo esas condiciones es de 1 por 10 a la 10. Entonces, para calcular, voy a escribir aquí de otro color, en este caso, entonces, el área de esos capilares, entonces tengo que echar mano del caso anterior, del área de la aorta. Entonces se calcula el valor de pi, en este caso por pi, por el radio que ya conocemos, 3 por 10 a la menos 6 de metro, pero también tenemos que hacer el cálculo de otra cosa, ¿no? En este caso tenemos que tomar en cuenta la condición de ¿quién? De que el número de capilares, en este caso, viene siendo 1 por 10 a la 10. Entonces, aquí lo voy a escribir. Así, entonces va a ser que el área de esos capilares es multiplicar pi por 3.3 por 10 a la menos 6 de metro. Todo esto le va a dar cuadrado. ¿Por quién? Por la cantidad de capilares, que es 1 por 10 a la 10. Entonces, por lo tanto, el área de esos capilares, tomando en cuenta todos esos capilares, pues hay que hacer esa operación, ¿no? Entonces son 3 exponente a la menos 6, elevar esto, igual lo elevamos al cuadrado, y me queda que es 9 por 10 a la menos 2, es a la menos 6, correcto. Eso por 3.141628 por 1 exponente a la 10. Y eso me da un resultado, en este caso, de 0.28. Es que lo podemos poner también de esta manera. A ver si estoy viendo mis operaciones, jóvenes. Me queda aquí un área. ¿Dónde? ¿Perdón? ¿Sí lo están resolviendo ustedes allí en su... Así nos quedaría, ¿no? Son 3 exponente a la menos 6. Elevado al... A ver, paréntesis, 3 exponente a la menos 6. Así, y luego lo elevo al cuadrado. Eso lo multiplico por 3.141628. Y eso lo multiplico por, esto por 1 exponente a la 10. Me da un valor más pequeño. A ver, ¿ven este resultado? 0.2827. 0.2827 metros cuadrados. A ver si les da ese resultado a ustedes, jóvenes. Si lo están haciendo, por favor, chéquenlo. Sí, profe. 0.28. Sí, ¿quién nos hace el favor de... ¿Daniela o quién es? Escuché una voz de una mujer. ¿No? ¿Brenda? ¿Sí está bien? Ok. Entonces tenemos que el área transversal de los capilares es esta. Entonces, como pueden observar, pues prácticamente ahora, teniendo todos estos datos, voy a borrar aquí y pues tenemos que ahora hacer responder la pregunta que nos plantea el problema. Dice, calcule la rapidez del flujo de la sangre en los capilares. Entonces, aplicando la ley de la continuidad, nos dice que el área relacionada a la aorta, multiplicada por la velocidad de la aorta,
en este caso, es el flujo, ¿verdad? El flujo de la sangre que pasa a través de la aorta, es igual al área de los capilares multiplicada por la velocidad de los capilares. Pero nuestra incógnita es la velocidad que tiene que ver con los capilares. Entonces, como está multiplicando el área de los capilares, la pasamos dividiendo. Multiplicando, dividiendo de tal manera que me queda el área de la aorta entre el área de esos capilares multiplicada por la velocidad de la aorta es igual a la velocidad de los capilares. Sustituyendo los valores, me queda de la siguiente forma. Entonces, el área de la aorta es 0.404.523 por 10 a la menos 3 de metros cuadrados. Eso dividido entre el área de esos capilares, que es 0.2827 metros cuadrados. Es todo esto multiplicado por la velocidad de la aorta, que corresponde a un valor de 2 por 10 a la menos 3, 2 por 10 a la menos 3 de metro sobre segundo. ¿Sale? Entonces, ya teniendo estos datos, ¿qué unidades nos pide en relación a la rapidez de quién? A la rapidez del flujo de sangre en los capilares, pues van a ser metros sobre segundo. Entonces, se factoriza metros cuadrados sobre metro cuadrado y me da la unidad. Y de ahí podemos hacer las respectivas operaciones. Entonces, son 0.4523 exponente a la menos 3, eso dividido entre 0.2827 correspondiente aquí al área transversal de los capilares. Eso me da un resultado de 1.56, en este caso dice 1.5999 por 10 a la menos 3. Eso lo multiplico, o lo podemos cerrar las cifras significativas, de 1.60 exponente a la menos 3 por, en este caso, 2 exponente a la menos 3, relacionado aquí a la velocidad, en el caso de la aorta, en el caso del flujo de la sangre, y eso corresponde a un valor de rapidez, ¿para qué? Para, en relación a los capilares, y eso corresponde a un valor de 3.2 por 10 a la menos 6 de metro sobre segundo. A ver, por favor, jóvenes, si gustan, si lo están haciendo, por favor, indíquenos si llegan a ese resultado. Sí, profe. ¿Sí? Sí, está bien. Incluso, si se fijan, bueno, ese es el dato, ¿no? De 3.2 por 10 a la menos 3 de metro sobre segundo. Bueno, lo podemos convertir también en otras unidades, pero bueno, es más que necesario, más que suficiente dejar ese dato, ¿no? Entonces, imagínense, es una rapidez muy pequeñita, ¿verdad? Muy, muy pequeñita. Esto nos puede quedar también así como 0.00, pues prácticamente son 2, 4, 5 ceros, 3, 4, 5, 0, 32 metros sobre segundo. Esta viene siendo la velocidad en la cual está fluyendo la sangre en los capilares. Imagínense, jóvenes, nuestro organismo, cómo se comporta el flujo de sangre y la velocidad que tiene que ver en ese flujo de sangre. Y todo el esfuerzo que tiene que hacer nuestro corazón para estar bordeando la sangre todos los días. Imagínense qué capacidad tiene nuestro organismo para poder hacer esto. Impresionante, ¿no? Y no hacemos absolutamente nada, ¿no? O tenemos que tomar algo, o le ponemos que poner aceite, hacerle cambio de aceite, hacerle afinación. Pues no, ¿verdad? Para nada. Pero es algo interesante desde que me hizo darme cuenta y reflexionar cómo, en mi caso personal, mi corazón constantemente está bombeando sangre. Me duermo y mi organismo sigue trabajando, mi cerebro sigue funcionando, ¿no? El corazón sigue bombeando sangre, cambiando la sangre, la limpia, la purifica y otra vez regresa al torrente sanguíneo. Imagínense todo lo que nuestro organismo, bueno, disculpe si digo la palabra, pero pues qué bendición tenemos, ¿no? De darnos cuenta de que estamos vivos, y bueno, en este ejemplo, pues imagínense, qué agradable ver. Alguien propuso esto y se me hace un ejemplo muy bonito para, pues, agradecer que nuestro sistema, en este caso,
Aquí estamos hablando de un sistema circulatorio, funciona, ¿no? O sea, bueno, ya me salió un poco de inspiración. Pero bueno, este es el resultado. Espero que haya coincidido con lo que ustedes acaban de obtener. Profe, ¿Sí? ¿Alguien hace una pregunta? yo es que tengo ahorita una clase. Ok. Ah, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, jóvenes. Perdón, discúlpenme, me pasé de tiempo. Bueno, entonces nos vemos la siguiente sesión. Muchas gracias por su tiempo. Entonces nos vemos en la próxima y bueno, sigan repasando algunos temas, ¿no? Bueno, ya son Sí, ya terminó. gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Bonito día, gracias, jóvenes. Bien, gracias. Gracias a Yo ustedes. tengo una pregunta. ¿Mande? ¿Alguien desea hacer una pregunta? Sí, yo. Sí subió las preguntas que dijo la clase pasada que iba a subir. Es que no las encuentro en... No, mira, las voy a subir en un rato más. Un ratito más subo las preguntas, que sería la actividad número 2. ¿Sale? Ah, ok, gracias. No las he subido ahí al Google en Classroom. Entonces las subo en unos cuantos minutos más, por favor. ¿Vale? Bueno, entonces nos vemos, jóvenes, que terminen. Hasta luego. Gracias. Buen fin de semana. Cuídense mucho. Hasta luego.